filosofía la comunicación es fundamental, para la filosofía la comunicación es esencial. Estamos en una escuela de filosofía, yo voy a hablar de filosofía. Es verdad que el enfoque de la filosofía que vamos a tratar de desarrollar tal vez no sea el enfoque que hoy en día tiene, más vinculado única y exclusivamente con la elucubración, con la especulación intelectual, desde, obviamente, nuestra capacidad de discernir, de razonar. Sin embargo, vamos a buscar una dimensión muy práctica de los temas que abordemos. Vamos a buscar una utilidad, algo que realmente nos pueda aportar para la vida. Porque si algo es la filosofía, al menos la filosofía a la manera clásica, la filosofía que tratamos de rescatar desde esta escuela y que para mí es razón por la cual pues, profundizo y trato de entender, de vivir y de transmitir todas estas cosas, si algún valor tiene, es la de poder servirnos para lograr desarrollar el arte de vivir, para poder realmente encontrarnos en la vida con todo el despliegue de nuestras capacidades, porque la filosofía tiene que enseñarnos a conocernos y tiene que enseñarnos a poder desarrollar nuestro potencial, a realizarnos como seres humanos. Y es en ese marco, en el del esfuerzo por buscar herramientas que nos permitan conocernos y desarrollarnos como seres humanos, que elegí este tema, un tema que no es muy común que se agrupe de esta manera. No sé si le habrá llamado la atención el título. Voluntad, amor, inteligencia, esta tríada. Esta unión de estos tres elementos responde a tradiciones muy viejas. Yo voy a tratar de presentarlas en una primera parte para justificar por qué una tríada, a la hora de hablar de esta fórmula que hemos dado en llamar una clave para la realización humana integral, para el desarrollo de la vida interior. Veremos que realmente es una clave para muchísimas cosas. Voy a tratar de justificar por qué tres y por qué estas tres. La realidad es que responden a una síntesis de conocimiento de muchas filosofías después de haber establecido una comparación, una relación. Responde a enseñanzas muy antiguas, tanto de Oriente como de Occidente, que acaban unas veces con unos nombres, otras veces con otros, llegando a las mismas conclusiones, indicándonos las mismas cualidades y valores que el ser humano tiene en potencia y que de desarrollarlos puede producir una verdadera transformación. Para empezar vamos a hablar del triángulo. 3. Hemos hablado de una terna. Quiero explicar por qué 3 y por qué estas 3. No sé si conocen un poco de Platón, de Pitágoras, les suenará el triángulo de Pitágoras famoso, ¿no? En realidad es algo que aprende en Egipto, pero curiosamente los filósofos más antiguos que se plantean sobre el origen del universo van a concluir que en la gestación del cosmos, donde todo habría estado reunido en una primera esencia, en un primer punto, en un huevo cósmico, va a haber muchas formas de decirlo, realmente la primera manifestación que se va a poder llamar universo, es decir, algo que se puede entender como manifestado, se expresa siempre a través del triángulo. ¿Por qué? Porque si la unidad es el punto, si la primera vibración es la dúada, es el 2, es a través del triángulo, el 3, que ya podemos ver, reconocer un espacio, podemos reconocer un área, definimos algo concreto. Es la figura geométrica más simple, más sencilla, pero tiene peculiaridades muy interesantes. Platón decía que todo el cosmos está construido en base a triángulos, que todo se puede resumir en triángulos. Ciertamente, si lo vemos desde la perspectiva geométrica, toda geometría, por muy compleja que sea, la podemos acabar resumiendo en triángulos. Pero el triángulo tiene una cualidad, y es que es la primera y única figura, hemos dicho que es donde primero aparece el espacio, que sus lados están todos en contacto.
Es decir, en él se expresa siendo diverso, es decir, tiene 3 lados, 3 vértices, sin embargo, se sigue expresando de forma muy patente la unidad. No hay una pluralidad compleja, es la unidad pura. Cada lado está en contacto con los otros 2. Esto, que ahora mismo parece que no tiene mucho valor, vais a ver cómo, conforme vayamos avanzando en la charla, tiene mucha importancia. Porque yo voy a relacionar cada uno de esos lados del triángulo con esas 3 cualidades de voluntad, amor e inteligencia, que en principio parecen diversas, parecen diferentes, ¿verdad? Incluso a veces hasta muy, muy diferentes. Bien, eso por un lado, desde el punto de vista de lo que sería una visión geométrico-filosófica, un poco abstracta, pero si os dais cuenta, la mayoría de las religiones, todas nos hablan de en la gestación o manifestación de ese motor universal, de esa divinidad, cómo esa divinidad, que es una, se manifiesta de forma trina. En nuestra cultura occidental más imperante, que está basada en el cristianismo, lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Aquel famoso misterio de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto no es único de nuestra tradición. Esto lo vamos a ver recogido en otras culturas y en otras religiones. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la India, con Brahma, Vishnu y Shiva. En la tríada olímpica del Capitolio romano, Júpiter, Juno y Minerva. Júpiter, que es el padre, Juno, que es la madre, diosa de la maternidad y de los matrimonios, representa el amor que unifica, la base que constituye además para la concepción romana el Estado, y Minerva, que es la sabiduría. En Egipto, Isis, Osiris y Horus, que ya podemos empezar a entender que en todos los casos se están refiriendo a una voluntad, que es la ley, que es la que gobierna el cosmos, a una vida, a un amor, a una fuerza que une y mantiene todo ese cosmos en armonía, y a una inteligencia que le da forma, que le da leyes, que pone en marcha todo el proceso de manifestación del universo, del cosmos. Una voluntad, un amor y una inteligencia. Va a ser precisamente en las tradiciones filosófico-esotéricas donde vamos a encontrar en lo que podríamos entender una lectura un poco más profunda de Platón o textos de Oriente que nos hablan de cómo la inteligencia cósmica, ese logos, ese padre, va a manifestarse justamente a través de 3 cualidades y 3 potencias, que son esa voluntad como impulso de realización del ser, el motor que pone en marcha el universo, ese amor, que luego veremos cómo aparece como el primero de los dioses, entendiendo el amor no como el afecto o desde el punto de vista emocional, como esa simpatía, esa necesidad del otro, sino más bien como un sentido de unión, como el pegamento, el elemento que mantiene cohesionado todas las cosas hacia la unidad, y una inteligencia que va a dar estructura, leyes y forma a ese cosmos. Es más, en tradiciones muy arcaicas y muy interesantes de la India, nos hablan de cómo la divinidad, para favorecer el impulso y ayuda de evolución y desarrollo de la humanidad, lo va a hacer a través de 3 corrientes, 3 flujos de fuerza, de poder, a través de 3 intermediarios o 3 seres celestes, que son el Mahachohan, el Bodhisattva y el Manu, siendo el Mahachohan el que canaliza la corriente de voluntad, ley, el Bodhisattva quien canaliza la corriente de amor, bondad, y el Manu el que canaliza la corriente de inteligencia y que da forma a las civilizaciones y a las culturas. Es decir, que en la raíz de todos los pueblos de la antigüedad, si buceamos un poco, vamos a encontrar que de una manera o de otra siempre está
patente una tríada. Y una tríada que hace referencia a unas cualidades superiores, divinas, que están detrás de todas las cosas en el universo. Pero cuando se refieren al ser humano va a pasar lo mismo. Y así estas mismas tradiciones nos hablan de que en la naturaleza humana, habiendo, como podemos reconocer, aspectos más formales, más inferiores, como son nuestro cuerpo físico, nuestra vitalidad, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, nos hablan de una parte inmortal, de una tríada superior que tiene 3 características. Justamente, o curiosidad, estas características que estamos mencionando. Es decir, el ser, las cualidades del ser, del alma inmortal, de la naturaleza más íntima de todo ser humano, en ella están la voluntad como impulso de realización del ser, que es lo que nos pone en marcha en la evolución individualmente. Es ese impulso que nos hace crecer, que nos hace buscar, que nos hace transformarnos. Amor, que nos mantiene en la medida en que está despierto cada uno de esos aspectos. Ahora veremos que se expresan en diferentes niveles, que nos mantiene en conexión con la capacidad de formar parte y de conectar con la realidad una, con la vida una del universo, y una inteligencia como discernimiento que nos puede permitir reconocer los procesos del universo y ver en las leyes de la naturaleza y de la vida en todas sus dimensiones, leyes mentales, leyes psicológicas, leyes físicas, ver una expresión o la expresión de esa voluntad con mayúsculas, o ese impulso, o esa esencia, o esa divinidad. Es decir, que para estas tradiciones, justamente, las cualidades superiores que nos caracterizan como seres humanos, que están latentes, aunque se expresan en cierta medida, pero en muy poca medida, son justamente voluntad, amor e inteligencia. Ya vamos entrando en el por qué hemos elegido estas 3 cualidades. Vamos a hablar ahora de cada una de ellas, de la voluntad, del amor y de la inteligencia. Porque como pasa siempre, de todas las cosas que abordamos, nos damos cuenta de que tienen diferentes niveles de explicación, niveles de realidad. Hablar de la voluntad, enseguida, si preguntáramos ahora mismo, estaríamos hablando justamente de esa capacidad para realizar, para hacer. Es lo que de alguna manera se identifica con nuestra propia identidad. Cuando carecemos de voluntad, carecemos de motor interior, ¿verdad? Y son las circunstancias las que nos llevan. Pero esa voluntad se tiene que poder expresar en diferentes niveles. Hay muchas tradiciones que dicen que el poder por excelencia en el universo, por eso se identifica al Dios Padre, es la voluntad. Pero es que en el ser humano también sería un poder por excelencia. Para Celso, uno de los alquimistas, padres de la medicina, etcétera, etcétera, la voluntad del ser humano es el factor esencial para todos los procesos mágicos. Esto suena raro, pero si pudiéramos entender que en la medida en que el ser humano desarrolla una verdadera voluntad interior, que es ese impulso de realización de lo más profundo, no simplemente una reacción, en la medida en que desarrollamos esa voluntad superior, parece que el mundo a su alrededor se transforma. De esto vamos a hablar ahora después, porque otros autores van a decir que cuando el ser humano realmente quiere algo, que es una expresión, el deseo, es una forma de la voluntad, pero a los niveles más psicológicos, parece que cuando realmente de forma intensa se quiere algo, algo sucede. De la misma manera también como cuando lo tememos con demasiada intensidad, también algo sucede, es como si atrajéramos. No sé si conocen a qué se puso de moda en su momento, está basado en tradiciones muy antiguas, es verdad que tiene, diría, un carácter muy comercial, pero el libro del secreto, ¿lo conocen? Hay un reportaje también y está basado sobre esa idea, ¿no? Es decir, cuando hay una voluntad firme
en lograr algo sin dejar espacio a la duda de que se vaya a lograr, de alguna manera el universo se confabula y parece que sucede. Hombre, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Parece que no, que esto no consiste en eso, pero algo como para reflexionar puede haber, lo veremos luego después. Lo cierto es que la voluntad se manifiesta en diferentes planos, porque en el plano más biológico, la voluntad, ¿qué es? Instinto. La voluntad es instinto, instinto de conservación. El cuerpo tiene su voluntad. Es más, cuando intentamos contradecir la voluntad del cuerpo, sobre todo cuando realmente esa voluntad obedece a una necesidad importante, lo que pasa es que no sabemos escucharlo, ¿no? Pero el cuerpo sabe mucho. Y además tiene ese impulso de supervivencia, como ese impulso que también es muy fuerte de procreación, de mantenerse, de reproducirse. Pero en otros niveles, como el psicológico, la voluntad se expresa como el deseo. Lo que pasa es que hasta aquí, tanto el impulso como el deseo, puede ser que esa voluntad no sea una voluntad consciente, sea más bien una reacción. El deseo, que no lo vamos a identificar con el querer, que es más bien un impulso mental, el decidir y querer algo, pero el deseo es más bien una reacción ante algo que de alguna manera pues en nosotros ha generado una necesidad de poseerlo. Ese afán de posesión, ese afán de satisfacción de una carencia, se expresa como deseo muy fuerte, puede ser un deseo, digamos, generado, creado, artificial, o puede ser un deseo natural. No sé si conocen a los epicúreos, pero van a hablarnos de los deseos naturales, los deseos... Bien, esa fuerza del deseo como el instinto no es consciente, o al menos no es completamente consciente. Lo podemos identificar como voluntad. Ya podemos entender más el concepto de voluntad cuando hablamos a nivel mental del querer algo. Pero en el plano más profundo, la voluntad a la que nos estamos refiriendo es esa voluntad interior de nuestro ser por querer manifestarse, por querer realizarse. Por eso, la mejor definición que yo he encontrado jamás de lo que es la voluntad es esa que lo define como impulso de realización. Y la voluntad más profunda, el impulso de realización de nuestro ser. Esa voluntad que no siempre tenemos, o que en realidad nos gustaría ir desarrollando, pues es verdaderamente una energía para realizar, realizadora, que nos permite transformarnos, transformar, y que tiene como finalidad clave, y no siempre se ve así, el dominio, la victoria sobre nosotros mismos. Porque ultérrimamente la voluntad lo que tiene que lograr es canalizar nuestra realidad. Dominar, sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo que pasa es que nos empeñamos en que esa voluntad lo que haga sea cambiar, transformar a nuestro gusto lo que hay fuera, el mundo. Y queremos que fulano piense de esta manera, que cetano haga lo que yo quiero, que consiga un trabajo. Es una voluntad proyectada hacia objetivos exteriores, que es lógico, es decir, el impulso de realización quiere hacer y quiere hacer cosas. Pero si no se logra desarrollar ese impulso de realización interior, esa voluntad interior, las conquistas exteriores se ven siempre mermadas, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y sin embargo, lo que sí depende de nosotros queda abandonado. Y curiosamente, cuando se desarrolla una voluntad interior, un poder interior, parece que las circunstancias externas se transforman, cambian. ¿Por qué se transforman y cambian? Antes lo mencioné. Pensemos que realmente la voluntad es como un poder creador. ¿Han visto cómo ahora, gracias a las técnicas informáticas, nos permiten visualizar, que en realidad es imaginar, porque no lo podemos ver, cómo nace una galaxia, cómo nace un sistema solar, cómo nace
que se habla de cómo empieza a surgir un centro, una especie de nebulosa, y muchas veces se descubre que está surgiendo, que está emergiendo un sistema solar, una galaxia, no se ve, pero por el efecto que produce, por cómo el cosmos que hay alrededor, a partir de ese momento ya se tiene que reorganizar en función de que ha surgido un nuevo centro de poder. Pues lo mismo sucede con la voluntad humana. Cuando hay una firme determinación en el ser humano en algo, no me estoy refiriendo a cabezonería, estoy hablando de ese impulso interno sostenido en el tiempo. Cuando hay un verdadero impulso de realización, aparece un poder. Y a partir de ese momento, el mundo tiene que reorganizarse. Porque ha surgido un nuevo polo de fuerza. Y se reorganiza. Estoy hablando de cosas invisibles, pero reales. Y, curiosamente, hay circunstancias que empiezan a aparecer, que antes no estaban. Que antes no podíamos ni soñar que apareciesen. Porque formaban parte de otro escenario. Hemos cambiado nosotros las leyes de nuestro entorno, porque hemos hecho aparecer justamente un polo de poder. De ahí la importancia de la voluntad. Sí es verdad que en la escala más humana, más cotidiana, pues tenemos diferentes alcances de nuestra voluntad. Está la voluntad de conquista, ¿no? Muy asociada al dios Marte, es decir, el impulso inmediato, el impulso de inicio. Hay muchas personas que no les cuesta empezar las cosas, pero ¿cómo nos cuesta terminarlas? ¿Verdad? Bueno, ese es el conquistador. Está bien, es una naturaleza, pero también hay que tratar de que la voluntad se sostenga. Esa es la otra forma o la otra medida de la voluntad, que es la que persevera y que podemos identificar más con el gobernador. No es lo mismo conquistar que gobernar. Está asociado con Júpiter, justamente. Es la voluntad que ordena, que sostiene. ¿Qué sería lo ideal? Que lográramos en nosotros un equilibrio entre ese impulso de inicio, esa capacidad de conquista, y en esa capacidad de perseverar, de perseverancia. Porque la voluntad tiene muchos enemigos, y bien que lo sabemos, ¿verdad? Indefinición, que nos va a conducir a la indecisión, a la inseguridad, dependencia, que nos lleva a la falta de autoestima. Las personas dependientes que han colocado el centro de su... Hablo dependiente psicológicamente hablando, ¿no? El centro de su voluntad está fuera, no está dentro. La impulsividad. Eso no es voluntad, es reacción. Podemos hablar de voluntad cuando de verdad hay una conciencia y un esfuerzo sostenido consciente. La inconstancia, ahora se ha puesto de moda, ¿no? La procrastinación, ¿no? ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien? Sí, creo que sí. Dejar siempre para después las cosas que hay que hacer. Y se van acumulando y acumulando y acumulando. Y lo peor de todos, lo que mata a la voluntad, la inercia. Que lo podemos traducir como la vagancia, ¿no? El ser vago, sí, pero es que la inercia es muy peligrosa. Fijaros que muchas veces nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de hacer, incluso de pensar, solo necesita del primer impulso. Pero la inercia nos hace posponer y posponer y posponer, dando por hecho de que no vamos a saber o no vamos a poder. Pero, oh curiosidad, en el momento que arrancamos, en el momento que vencemos, como si rompiéramos una cáscara de huevo. ¿Se imaginan? El pollo que va a salir. Como si en el momento que se rompe, empieza todo a ser más fácil. ¿No le ha pasado nunca? Que lo difícil es empezar. A mí me pasó con esta conferencia. Claro, muchas ideas, pero hay que darle forma. Bueno, hay que ponerse a trabajar. No, espérate, vas haciendo... Hasta ahí, se acabó. O sea, a esta hora, y día y hora te pones, pum, 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 y de pronto empiezan a hacer las cosas, plop, 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 empiezan a caer solas. Obviamente tiene que haber algo de fondo, sí, pero esa imposibilidad venía justamente de la inercia, no por no hacer nada, sino porque estás en otras cosas y dices, bueno, ahora no es el momento, mejor en otro momento que estés más centrado, más inspirado. No, ponte y te centras y te inspiras, si lo has decidido. Si lo has decidido, viene la inspiración.
Hay una frase que, antes de terminar con esta breve pincelada sobre la voluntad, no quiero dejar de leer, que está extraída de Egipto, de las máximas de Ani, y dice: si vas por un camino que tus manos construyen día a día, llegarás al lugar donde debes de estar. Qué bonito. Si la voluntad cotidiana, sostenida, sabiendo a dónde nos dirigimos, teniendo claro por qué, por eso le hará falta a la voluntad discernimiento. Y luego veremos cuánto le hace falta también a la voluntad el amor, y qué peligroso es el que se desarrolle solo la voluntad y carezca de amor o carezca de discernimiento. Nos vamos al amor. Qué bonito el amor. Más allá del tinte sentimentalista con el que a veces se quiere ridiculizar la palabra, que es muy triste que sea así, porque debería de ser casi el nombre de lo que construye nuestra cultura, porque sin amor no hay cultura, no hay amistad, no hay vínculos. El amor es lo que genera los vínculos. Por cierto, ¿saben que la palabra amor era el nombre secreto de una civilización, una ciudad que luego fue una civilización? ¿Saben cuál es? Roma. Que es al revés. Sí, pero es cierto, ¿eh? Es que no es un juego de palabras, es real, ¿eh? Bueno, el amor para las tradiciones antiguas fue el primero de los dioses. Eros el mayor. No el cupido, no la idea del enamoramiento, la fuerza de unión. Porque cuando la divinidad una se va a manifestar y de ella va a surgir, va a emerger el cosmos, lo primero que tiene que surgir es la fuerza que lo mantenga como una unidad, que haga que surja la armonía, que más allá de la diversidad siga manteniendo la unidad. Esa fuerza de unión que cohesiona el universo entero es el amor. Por lo tanto, la idea del amor es unidad, que es vida. Por eso el amor y la vida siempre van unidos. Frente a la desunión, la fragmentación, la separación, que es muerte. Pero estoy hablando biológicamente también. ¿Qué es la vida? El mantenimiento de la unidad. ¿Cuándo sobreviene la muerte? Justamente cuando se produce la desunión de los elementos que realmente hacen posible la circulación de la vida. Cuando se descompone, se desajusta, se rompen los equilibrios que mantienen la armonía que da vida a nuestra naturaleza biológica, por ejemplo. Esto está muy bien expresado en una frase del que fue fundador de esta institución, Nueva Acrópolis, que es el profesor Libraga, que decía: el amor no es una actitud contemplativa de derrota, en contraposición a esa idea romántica, lánguida, no es una actitud contemplativa de derrota, sino una fuerza tremenda que une las cosas y las mantiene. Es decir, amor, entonces, sinónimo de unidad, de armonía. Y posiblemente por eso siempre ha estado vinculado el amor con la belleza. Porque si el amor es la fuerza que mantiene las cosas, que busca la unión, que busca la unidad, la belleza es la expresión en el mundo de las formas, en el mundo de los sentidos, de la unidad. Eso es la armonía. Por eso, cuando el ser humano ve algo bello, de alguna manera le despierta el deseo de poseerlo. Es como si despertara en nosotros el deseo de unidad, de vuelta a esa armonía, de volver a sentirnos parte de ese todo. La belleza suscita el amor, en los planos más inferiores como afán de posesión, en los planos más superiores como reconocimiento de la unidad, con mayúsculas, del universo. Porque se habrá dicho en muchos textos diferentes por grandes filósofos que la belleza es la forma en cómo podemos ver a Dios. La única forma visible en cómo Dios se deja ver.
No estoy hablando de un Dios antropomórfico, estoy hablando de esa unidad, de ese motor, de esa inteligencia cósmica de la que nos hablan también los clásicos, ¿no? Bien, el amor, como la voluntad, se expresa en diferentes planos. Esa búsqueda de unión se expresa en los niveles más inferiores como atracción sexual. Pero en niveles un poco más superiores, como en la psiquicidad, se va a expresar como afectividad, como necesidad de ser apreciados, como esa huida de la soledad, la necesidad de compañía. En niveles un poquito más superiores como amistad, el compartir intereses, el compartir afectos. Niveles un poco más superiores nos llevan a la idea de la fraternidad, es el amor por la humanidad, el reconocimiento que formamos parte de una misma familia, que lo podemos traspasar todavía más, y es el reconocimiento, ese amor por la vida, entender que la vida es una. De eso va a surgir un respeto tremendo por la vida, no como un escenario, sino como parte de lo que nosotros formamos parte, de esa gran expresión que es el universo entero, del cual nosotros somos una parte del tejido, pero conformando un tejido con todo lo demás. Ya no vemos lo demás como algo a utilizar, sino como expresión de esa vida, con mayúsculas, y que llega en última instancia al concepto de éxtasis místico, ¿no? Es el amor universal, es la idea de unidad con el universo. Cuando se dice éxtasis místico, como estamos hablando de conceptos occidentales, no suena raro, pero si nos vamos a Oriente, que está más de moda ahora, entonces hablamos de la conexión con el Tao y la unidad, pues es lo mismo, es realmente lo mismo, es esa conciencia que diría Goethe, que es la conciencia oceánica, de que formamos parte de un todo inmenso y que además tenemos la suerte de reconocerlo, que eso forma parte ahora de lo que vamos a hablar de la inteligencia. Es decir, formamos parte de un todo que es una unidad, pero además somos conscientes, empezamos a ser conscientes, tenemos un elemento, una potencia que se ha despertado en nuestra escala, que es la humana, que es el discernimiento, la capacidad de reconocer esas leyes, esa unidad de forma consciente. ¿Cómo se expresa el amor en el ser humano? Pues de múltiples formas, como he dicho, a través de la amistad, a través de los afectos, pero en lo cotidiano, cuando una persona realmente está activando esa potencia del amor, se va a ver en que es una persona buena. ¿Qué es una persona buena? Que busca el bien, que busca el bien de los demás, que no hay un yo o un tú, sino siempre hay un nosotros, donde amar al otro no es perder la identidad, sino ampliarla, agrandarla, que se manifiesta en cortesía, se manifiesta en detalles, en cariño, en ternura. Es no la parte blanda de la vida, sino la parte cálida de la vida. La luz tiene dos factores. Uno es calor y otro es luz. Los rayos del sol, ¿no? Claridad. El calor es esta parte de la que estamos hablando y que es la que genera la vida. La luz es ese otro elemento que es el que permite reconocer la vida, ver, que veremos que está relacionado con justamente la inteligencia. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar el amor más elevado. Para los clásicos griegos se diferenciaba a través de dos expresiones, dos Venus. Venus es la diosa del amor. Aunque ahora si vemos Venus enseguida creemos que es un puticlub, con perdón. En la carretera, ¿no? Pues Venus es la diosa del amor. Y hablaban de dos diosas, de dos niveles, de dos formas de expresión. Venus Pandemus, la Venus mundana, y Venus Urania, la Venus celeste. Refiriéndose precisamente a cuando ese impulso lo que busca es la unión y la generación en los mundos inferiores, físicos, o cuando lo que busca es la unión y la generación en los mundos espirituales. La unión de las almas o la unión de los cuerpos.
Obviamente la unión de los cuerpos es muy temporal. Sigue sus leyes, no es malo, tiene su función, pero es temporal. Temporal quiere decir que esos vínculos se deshacen con mucha facilidad, pero la unión de las almas no. Eso significa que podemos diferenciar entre lo que sería simplemente emociones, que son espontáneas, que son muy temporales, y lo que son verdaderos sentimientos. Por eso, un verdadero desarrollo del amor propicia el desarrollo, más que de emociones afectivas, de sentimientos, sentimientos éticos, sentimientos estéticos, sentimientos metafísicos, espirituales. Y por último mencionar del amor que realmente es un auténtico purificador de emociones negativas, el verdadero amor. Emociones como el rencor, como el odio, como la avidez, como el miedo, se desvanecen cuando de verdad hacemos prevalecer el amor. Y todos tenemos amor, como todos tenemos voluntad. Como veremos, todos tenemos inteligencia. No es algo con lo que se nace más o menos. Todos tenemos ese potencial, lo que es que cultivarlo, todos, en el mismo grado, porque todos tenemos un alma inmortal, y ese alma inmortal participa de esos poderes con mayúsculas que constituyen las fuerzas del universo. Por lo tanto, están en nosotros. Otra cosa es que estén más latentes o menos. El amor disipa esas emociones negativas, que además permiten, porque son verdaderos tapones, las emociones negativas, permiten abrir un canal a través del cual podemos llegar realmente a conectar con la unidad de la vida, que es la que nos permite vencer la mente ordinaria, la mente analítica, incapaz de poder comprender el sentido profundo de las cosas, y abrirnos a una mente mucho más superior, que sí que conecta con la esencia de las cosas, que sí que profundiza, que sí que enlaza, relaciona y es capaz de ver cómo se articulan la unidad de todo lo manifestado. Esa es la verdadera, con mayúsculas, inteligencia, pero que necesita de liberar esos obstáculos que se producen para nuestra conciencia, que vienen muy marcados por nuestras emociones, que tienen un poder secuestrador de la conciencia increíble. Secuestran nuestra conciencia con una facilidad tremenda, cuando dependemos mucho de esas emociones, cuando no las canalizamos, no las controlamos. Y por otro lado, si dependemos mucho de las emociones más bajas, más básicas, habrá quien sepa hacernos estallar, quien sepa hacernos que nos disparen esas emociones. Con lo cual acabamos estando a merced, por un lado, de esas emociones negativas y por otro lado de quienes saben manejarlas. Parece más inteligente empezar a desarrollar otra perspectiva más elevada, ¿no? Por eso los sentimientos, con mayúsculas, que son los que pueden venir a sustituir, a elevar esa dependencia de las emociones inferiores. Y nos vamos a la inteligencia. Luego dejaremos un ratito para preguntar. Bien, hemos dicho que el impulso que pone en marcha el universo es voluntad, que el amor es lo que lo mantiene unido, pero ese impulso, ese universo, ese todo, se expresa de forma ordenada, ¿verdad? Se expresa y responde a leyes. Nosotros cuando miramos el cielo o cuando miramos un bosque, un ecosistema, la palabra ecosistema a mí me encanta porque vino a irrumpir en la idea de la naturaleza para darnos a entender que era un universo, la naturaleza, que todo está relacionado, que no podemos entender nada sin cómo se implica en el entorno, en el conjunto, ¿no? Nosotros podemos observar ese universo y si lo vemos con una mente clara, abierta, con una imaginación amplia, veremos que hay un orden fascinante, increíble, pero en las estrellas o en la tela de una araña. Es decir, ese cosmos está perfectamente organizado.
De hecho, nos hablan las tradiciones antiguas de un logos, una inteligencia cósmica, justamente esa inteligencia ordenadora del universo, porque no podían entender que ese universo fuera fruto de la casualidad. Por una cuestión muy simple. De la misma manera que el orden en nosotros, en nuestra vida, no es fruto de la casualidad. Nuestra vida está ordenada cuando hay una voluntad y un impulso detrás, ¿no es cierto? Y si no, mirad cómo se nos queda la casa o nuestro trabajo o nuestros asuntos cuando caemos en desidia, un pifostio. Las cosas no se ordenan solas, hay que ordenarlas, ¿verdad? Pues cuanto ni más el cosmos. Ese es un razonamiento muy simple, muy sencillo. Mientras nadie venga a demostrar lo contrario, ¿por qué no va a ser útil? Otra cosa es que no veamos al ordenador. No sepamos quién está detrás o cómo es ese medio para ordenar, pero ¿que hay orden? Sí. Pero además, el ser humano está dotado de la capacidad de reconocer ese orden, de reconocer esas leyes. Esa es nuestra inteligencia, que es un reflejo, en nuestra pequeña medida, de esa inteligencia del universo. Por eso podemos reconocer ese orden. Claro, la inteligencia humana va a poder entender, interpretar ese orden desde muy diferentes niveles. Volvemos otra vez a los niveles. Hay un nivel que es el analítico, la razón, tal y como normalmente la manejamos. Descomponemos las cosas, analizamos. Pero también es cierto que al analizar las cosas, las fragmentamos. Y si bien podemos conocer las partes, podemos entender los elementos aislados, nos cuesta mucho trabajo ver la vida que hay detrás de las partes y que las integra. Nos cuesta mucho trabajo ver el todo. Tenemos una mente que, para poder comprender y entender, fragmenta mucho las cosas. Y además muy apegada al mundo emocional, muy poco objetiva y demasiado subjetiva, influenciada por nuestras emociones, con lo cual no nos hacemos fácilmente una realidad de las cosas. Enjuiciamos, valoramos con demasiadas emociones por medio. ¿Qué nos falta? Lo que nos hablaban los antiguos de otro nivel de inteligencia, la verdadera inteligencia, que es discernimiento, que es síntesis. El análisis es útil si llegamos a una síntesis. El discernimiento, como tal, viene a hablarnos de capacidad para reconocer lo esencial de lo superfluo, para establecer categorías, para poder tener profundidad, capacidad de comprender dónde está lo esencial. Nuestra inteligencia, por desgracia, está muy enfocada desde el punto de vista racional a comprender las leyes, los procesos, los cómo de la naturaleza. Y es muy útil. Imaginaros si no hubiéramos desarrollado una capacidad científica, racional, de investigar los procesos y leyes de la vida, ¿qué hubiera pasado con esta pandemia? Pues nos hubiera durado unos cuantos años, ¿verdad? No se podría encontrar, porque no sabríamos reconocer cómo se ha producido ni cómo puede desencadenarse una curación en el ser humano a través de las vacunas, la medicina, es decir, no podríamos intervenir, ¿no es cierto? Y es útil, pero es útil hasta un nivel, porque necesitamos desarrollar una inteligencia que no solo se preocupe y reconozca los procesos, los cómo de la vida, cómo funcionan las leyes, sino los porqués de la vida. Es muy bueno saber cómo funciona mi cuerpo. Es muy bueno saber cómo funciona la psique humana, la mente humana. Pero ¿cuán no sería mejor poder entender, llegar a captar cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de que yo esté vivo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Unir los medios, los cómo, los procesos, con los fines, es la meta de la verdadera inteligencia, que es encontrar sentido, saber reconocer lo esencial
ir en busca de las finalidades y no quedarse solo en los medios. Nuestra sociedad es una sociedad actualmente enamorada de los medios. De hecho, hemos desarrollado muchísimos medios, desde medios de comunicación o descomunicación, ya no sé cómo llamarlo, medios de información o desinformación, medios de transporte, tenemos medios para todo. Le damos la vuelta al mundo en no sé, ¿qué se tarda? 36 horas, 24. Pero el ser humano no está más perdido. Es increíble. O sea, cualquier ser humano que lo veremos corriendo, nosotros mismos, le preguntamos ¿a dónde vas? Y si se para un momento, no sabe responder. No lo sé. El ¿a dónde voy? Inmediato sí. Voy a trabajar. Pero el ¿a dónde voy en la vida? Salvo la frase hecha de a disfrutar, que son 2 días. Es una pregunta que incomoda, además. ¿Por qué incomoda? Si sería fundamental que nos lo estuviéramos preguntando, que estuviéramos reflexionando sobre el tema. Oye, ¿tú qué opinas? Y tú, no sé, algo esencial. No, se queda de lado. Ahí es donde estamos empezando a hablar de verdadera inteligencia, cuando no solo queremos comprender y conocer los cómo, sino fundamentalmente los porqués. Que por otro lado será algo esencial a la hora de abordar cualquier cosa en la vida, ¿eh? Ya no hablo de la vida en términos generales grandes, sino cualquier cosa que vayamos a hacer. Nos tendríamos que preguntar, oye, ¿y esto por qué lo tengo? ¿Por qué lo tengo o por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque todo el mundo lo hace, porque ¿a dónde voy? ¿Cuál es la finalidad de que haga esto? Es una pregunta aparentemente tonta, pero es interesante. Por ejemplo, voy a comer. ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a comer esto? ¿Porque me gusta? ¿Porque tengo que alimentarme? Porque son preguntas que en la medida en que nosotros vamos definiendo, empezamos a ser dueños de lo que vamos a hacer. Porque si no, en la mayoría de los casos lo hacemos por impulsos. La inteligencia nos permite saber enfocar claramente el hacia dónde. Bien, y llegado a este punto, que podríamos hablar, imaginaros, ¿no? De voluntad, amor, inteligencia, además que cada uno de estos aspectos pues requiere horas y horas. Llegado a este punto, la clave esencial que yo quería tratar en esta charla, alguien dirá, pero si ya se ha ido la hora, no queda mucho, pero probablemente nos pasemos. Y es que no se pueden separar. ¿Y por qué es una fórmula que en la medida en que reconozcamos que no se puede separar, nos puede ayudar en todos los aspectos de la vida? No se pueden separar. Si realmente estamos hablando de un desarrollo equilibrado, orgánico del ser humano, integral, no se pueden separar. ¿Se imaginan una persona que tenga amor? Básicamente, no estamos hablando de un amor con mayúsculas. Amor, una persona bondadosa, básicamente, que busca el bien de los demás, y que tenga voluntad, es decir, que haga cosas, que quiera hacer cosas, pero carezca de inteligencia. Con muy buena intención, que le está marcando el amor, y con un impulso de acción, es decir, que no lo para, que lo está marcando la voluntad, puede hacer barbaridades. Porque carece de discernimiento para reconocer las causas, a dónde te conduce lo que estás haciendo. Pues tú puedes hacerlo con muy buena intención, pero mira, es que vas a hacer una barbaridad. Lo que vas a hacer va a dañar a mucha gente. Si tú fueses consciente no lo harías, puesto que la gente te importa. ¿Entendéis cómo es imprescindible que estén presentes en cierto grado no solo un amor y voluntad, sino inteligencia? Si es que podíamos pensar que se podía quitar, ¿no? Imaginad que tenemos voluntad y tenemos inteligencia, pero no tenemos amor. Es decir, tenemos la capacidad de saber cómo hacer las cosas, conocemos más o menos los mecanismos de cómo funcionan, lo cual nos puede llevar, por falta de amor, a una capacidad de manipular increíble, si conocemos cómo funciona la psique humana, la mente, los procesos. Tengo además impulso de acción, soy una persona activa, pero carezco de amor, puedo ser un tirano. De hecho, los grandes tiranos los podríamos encuadrar justamente ahí, ¿no?
no una inteligencia con mayúscula, esa inteligencia hemos dicho superior, bueno, pero es una capacidad de reconocer los mecanismos, los procesos, una voluntad de acción impresionante, pero una carencia de amor increíble. Esto nos asombra, ¿no? Porque enseguida nos vienen a la imaginación varios grandes tiranos de la historia. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana, y sin darnos cuenta, propiciamos mucho eso. Por ejemplo, el chaval que es muy bueno y que decimos, es que de bueno es tonto, todo el mundo abusa de él, deberías de ser menos bueno. ¿Os suena lo que estoy diciendo? ¿O estoy diciendo una barbaridad? ¿Se oye eso? Vale. ¿Dónde está el gravísimo error ahí? No le sobra bondad, a nadie le sobra bondad. Le podrá faltar voluntad y le podrá faltar inteligencia, pero faltándole voluntad e inteligencia, ¿le va a quitar lo único que tiene? Hombre, pues increméntale los otros dos, pero no le hagas pensar que lo único que tiene no le sirve, porque claro que le sirve. Lo digo porque muchas veces enseguida vemos cómo las cosas de forma exagerada pero en lo pequeño, en lo cotidiano, que son las semillas de lo grande, nos cuesta mucho trabajo ver esos errores que reconocemos en lo grande, pero no los reconocemos en lo pequeño. O imaginemos que tenemos amor e inteligencia, pero nos falta ese impulso de realización. Seguimos exactamente igual. Necesitamos las tres y un desarrollo armónico de esa voluntad, de ese amor y esa inteligencia. Y ahora lo voy a traducir en términos, ya para ir llegando a la recta final. Esto que estamos diciendo tiene una aplicación muy interesante en la educación. No sé si conocen lo que se ha dado en llamar la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva. A lo mejor menos, porque es más posterior, la inteligencia ejecutiva. Pues bien, estos tres elementos vienen a expresar de forma moderna lo mismo que estamos diciendo con un lenguaje quizás más universal. Cuando surge el interés por la inteligencia, cuando se acuña el término de la inteligencia emocional, es como consecuencia de haber descubierto que personas con un alto coeficiente de inteligencia, lo que entendemos por inteligencia cognitiva, sin embargo, podía ser que luego en la vida fueran unos fracasados, que sus vidas fueran infelices, que no fuesen capaces de sacar proyectos adelante, teniendo como tenían un coeficiente de inteligencia altísimo. ¿Qué les faltaba? Les faltaba el que, como no sabían gestionar su mundo emocional, no permitía el buen desenvolvimiento de las cualidades intelectuales. La ciencia moderna, la neurología, ha ido descubriendo que, no voy a entrar en esto porque si no estamos aquí 5 horas más, que lo que es la gestión de nuestro mundo emocional se encuentra justamente en nuestro cerebro, en la parte central, uniendo los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que van a procesar la información de lo que podemos entender inteligencia de formas complementarias. Bien, ese déficit del control, de la armonización, del encauzamiento adecuado de la inteligencia emocional, hace que la inteligencia cognitiva no se pueda expresar bien. Pero no nos quedamos aquí, porque si nosotros logramos un cierto desarrollo de la inteligencia emocional, que es conciencia de sí mismo y gestión de las propias emociones, es decir, conciencia de nuestro mundo emocional y gestión de esas emociones, tenemos y desarrollamos una capacidad de inteligencia cognitiva, memoria, concentración, atención, un montón de factores, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos inteligencia ejecutiva? Es decir, impulso de realización, iniciativa. Pues que todo se queda en teoría. Y somos seres siempre a merced de las circunstancias, de los impulsos externos. Nos falta esa capacidad de dar un paso, de generar nuestros propios proyectos, de proyectarnos en el tiempo. Lo podemos hacer emocionalmente, deseo, lo podemos hacer intelectualmente, imagino, pienso, pero no lo hacemos creando los pautas, los pasos, los programas, la capacidad de acción que requiere esa inteligencia ejecutiva, la voluntad. No encauzamos la voluntad. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la gestión de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos.
que es un triángulo hacia abajo. Emociones, pensamientos y actos. Que si lo cruzamos con el otro triángulo hacia arriba, que sería el de la voluntad, el amor y la inteligencia, tenemos el encuadre perfecto. Voluntad, amor e inteligencia son como los arquetipos que deben de conducir al desarrollo de una inteligencia cognitiva, una inteligencia emocional y una inteligencia ejecutiva. O dicho de otro modo, a canalizar adecuadamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Ahí es donde se cierra el circuito. Ahí es donde se cierra esa completura, que tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, cuando discutimos sobre la educación de un niño. Al niño hay que darle disciplina. Los niños de hoy en día no tienen disciplina. Antes era todo disciplina. A los niños hay que darle afecto, hay que darle... Cogemos el triángulo y lo aplicamos. De voluntad, amor e inteligencia. Inteligencia para un niño lo podemos entender como comunicación. Hace falta para educar a un niño comunicación. Hace falta afecto, ternura. Y hace falta disciplina. Si tenemos comunicación, es decir, sabemos transmitirle el porqué de las cosas, tenemos afecto y tenemos disciplina, ¿veis que cada uno se complementa? Si le quitamos a alguno, algo falta. Le quitamos la ternura, el afecto, algo falta, no se va a desarrollar bien ese niño. Le quitamos la disciplina, algo falta. Le quitamos la comunicación. ¿Veis la fórmula? Esto es un ejemplo para que entendamos que se puede aplicar a muchísimas cosas. Esta fórmula mágica que hemos dado en llamar el triángulo o la tríada filosófica de la realización integral humana. Voluntad, amor e inteligencia. Y ahora ya cada uno con su imaginación, pues que lo proyecte a cada uno de los aspectos de su vida, a sí mismo, para saber qué le falta, qué es lo que más tendría que potenciar, porque quizás tiene algo de déficit, o en qué situaciones le conviene intentar desarrollar y cómo alguno de esos aspectos.